la oportunidad de revisarlos, ¿qué les pareció? ¿Qué ideas les parecieron interesantes o qué momentos históricos les parecieron interesantes? Maestra Mónica, adelante, por favor. Hola, doctor, buenos días. A mí me Muy pareció buenos días. interesante sobre la Revolución Mexicana, cómo quedó las exigencias de que no podía postergar el cambio social. De ahí nació la Constitución de 1917, la educación laica y la gratuidad. Y pues algo que me impactó mucho que fue que en Michoacán, pues fue también una cuna, por así decirlo, de un parteaguas de la sociedad, donde hubo muchos eh, por ejemplo, algo que tomé nota, dice que Michoacán fue un refugio de la guerra civil. Entonces, pues se crearon condiciones necesarias para los españoles. Algo que me llamó la atención que fue la lucha de clases y que la creación de los partidos revolucionarios, también de las situaciones de la creación de los sindicatos y algo que también, bueno, que no hablaron mucho, fue sobre la situación de Tlatelolco, ¿no? De los estudiantes, es algo muy corto, pero yo creo que ahí fue por el autoritarismo que imperaba en esa época. Muy bien, muchas gracias, maestra Mónica, le agradezco mucho, muchas gracias por sus comentarios, muy interesante, y bueno, deseo que todos hayan podido disfrutar de estos 3 videos. Maestra Patti, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. Sí, tuve oportunidad de verlos y como menciona la maestra Mónica, efectivamente, o sea, es interesante ver cómo quedó el país después de la revolución y todo el interés que puso en este caso Vasconcelos para que se empezaran a alfabetizar a la gente y las dificultades que había, porque finalmente la gente tenía que trabajar y cuando ya tenían la oportunidad, o estaban cansados o no estaban los recursos para que ellos pudieran estudiar, pues, y luego con la creación precisamente del Instituto Politécnico por parte del general Cárdenas, cómo lo formó a partir de todas las escuelas que estaban dispersas y los unió en una sola, pero eso también quedó, ¿cómo le explico? Eh, Como que también ahí se veía también mucho lo de la poca participación de las mujeres, o sea, como también era bien difícil para las mujeres poder participar. Ahora, pues con la UNAM no se diga, ¿no? La UNAM siempre ha sido una institución de mucho prestigio y yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando que decían que viejos tiempos aquellos cuando daban clases Gabriela Mistral, Octavio Paz, y ahorita ya a duras penas nos enseñan a leer y a escribir. Entonces sí, ha sido una transformación para obtener educación que ha costado mucho trabajo y sin embargo ahorita la están retrocediendo. Las políticas de este gobierno está provocando un retraso en la educación precisamente a los años 70. Sería cuanto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué interesante esta visión, porque en efecto, varios de los análisis de distintos expertos de educación muestran que probablemente el modelo educativo actual no está teniendo un efecto tan positivo. Sin embargo, probablemente sea muy pronto para medir. Pero bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Muchas gracias, nuestra Pati, le agradezco mucho. ¿Alguien más que tuvo la oportunidad de ver estos 3 videos sobre la historia de la educación en México? Maestra Dalia, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, buenos días a todos. Le escuchamos un poquito bajito, pero a sus órdenes. Bueno, Sí, maestra, adelante, adelante. sí, yo tuve la oportunidad de ver los videos y pues también sí me pareció. Perdón, maestra, no se le escucha nada. Bueno,
Ya, ahora sí lo escuchamos, maestra Dania, muchas Sí, gracias. gracias. Sí, le decía, tuve la oportunidad de ver los videos, también me faltó un poquito de lo último, pero pues sí tuve la oportunidad de verlos. Me parecen también muy interesantes, pues ya que nos abren el panorama acerca de la historia de lo que es la educación, cómo se ha dado en nuestros gobiernos, ¿verdad? ¿Dónde surgió, cómo surgió y a raíz de qué? Y lo que comentaban las compañeras, pues sí nos da ese panorama de ver cómo ha ido evolucionando y cómo estamos ahora y qué es lo que podemos observar que ha cambiado y que cómo estamos, ¿verdad? Dijera usted a lo mejor retrocediendo un poquito, pero bueno, también es una oportunidad pues para reflexionar sobre nuestra práctica. Ayer precisamente en el Consejo Técnico compartía un compañero que tiene a su hijo en una escuela federal aquí en la ciudad. Nosotros trabajamos en el medio rural. Entonces, pues ahí en el medio rural, pues habita la etnia Tenec, la etnia huasteca. Entonces, pues todavía sus habitantes pues hablan la lengua Tenec. Ya sus hijos casi ya no se las están enseñando, pero la mayoría de las personas adultas, pues sí. Ahorita los pequeñitos son los que ya no se las están enseñando los padres porque pues son jóvenes y eso, pero aún hablan la lengua Tenec. Entonces, esta cultura pues es caracterizada por ser muy callada, muy tímida, no hablan, no los hacíamos participar, ¿verdad? Ahorita pues ya ha cambiado con todo lo de la tecnología y que allá hay luz, porque la luz nos llegó en el 2007. Entonces, pues sí, hemos visto algunos cambios y pues a pesar de ello, con su lengua materna las personas ahí viven, pues vemos a la pareja, pero el señor va por delante y la señora va atrás. O sea, no hay esa comunicación afectiva entre los integrantes de la familia. Entonces los niños igual, a veces les hablamos y no contestan, o hay que ganarnos mucho su confianza para que ellos puedan expresar, porque sí, son muy cerrados en ese aspecto. Entonces, platicábamos acerca de la ANEM, ¿verdad? Del nuevo modelo, y pues lo analizábamos y el compañero nos compartía que su hijo está en primer grado y que los maestros ahí pues los hicieron firmar un documento al inicio del ciclo escolar que ellos no iban a trabajar con los libros, que no los iban a utilizar, que los iban a utilizar más adelante cuando ellos vieran la necesidad, pero que no iban a trabajar con ellos. En esa escuela trabajan maestras ya grandes, maestras, pues sí, con mucha experiencia también, ¿verdad? Pero pues con sus formas a como nos enseñaban antes, dijera. Entonces, bueno, pues esa escuela, todos están en como un acuerdo, ¿verdad? Porque trabajan de la misma manera. De plano, los libros no los utilizaron. Su apoyo fueron las guías. Entonces, las guías, cuadernos de trabajo, copias y demás que pues los padres solventan esos gastos. Y pues la escuela ha logrado destacar a nivel nacional en la Olimpiada del Conocimiento. Y pues sí han tenido muchas satisfacciones de logros en cuanto a concursos de cuentacuentos, oratoria y demás. Pero pues ahí le digo, los maestros trabajan en común acuerdo porque pues ellos han visto las formas o los métodos que a ellos les funcionan. Y luego, por lo que yo conozco también, porque 2 sobrinitos fueron a esa escuela, pues yo me daba cuenta cómo trabajaban, porque a veces les ayudaba con la tarea. Y pues sí, veo que pues trabajan a como a mí me enseñaron, ¿verdad? Cuestionarios, preguntas planas, escritura, lectura, la caligrafía, la ortografía, todo eso que ahorita a lo mejor en el plan no se nos menciona así y que más sin embargo es la base y es importante para que nosotros podamos desarrollar, ¿verdad? Nuestras capacidades para poder seguir aprendiendo. No lo es todo, pero sí son básicas y fundamentales saberlas. Entonces, pues hacíamos esa comparación y decía, pues con eso no vamos a poder trabajar aquí porque pues aquí los padres no ayudan a los hijos. En cambio, pues en esa escuela les encargan tarea y pues los papás apoyan a los hijos o tienen que apoyarlos para que cumplan con sus tareas porque hacen ese compromiso que firman desde un inicio y los hacen cumplir con las tareas, que el niño cumpla con sus tareas. En cambio, en una comunidad, pues es únicamente el trabajo del maestro porque pues les decimos a los papás y hay papás que pues realmente a duras penas terminaron la secundaria, o de igual manera, pues tienen que salir a trabajar, sale la mamá, se viene a trabajar trabajan regularmente de amas de casa, de personal de apoyo doméstico, entonces, pues se vienen todo el día y regresan hasta en la tarde y pues los papás, algunos se van al campo, otros se van al corte y pues dejan a los niños con sus abuelas, con sus hermanitos, con sus tías
o a veces solos. Entonces, pues los niños no tienen ningún apoyo para que los ayuden o les digan, haz la tarea o haz eso, o qué hiciste, o les preguntan algo, pues nada. Entonces, el trabajo es totalmente de nosotros en la escuela. Anteriormente, nosotros participamos en el programa de escuelas de tiempo completo. Pues para nosotros fue un programa que sí nos ayudó bastante. Estuvimos en la jornada hasta las 4 de la tarde, de 8 horas. Después nos recortaron una jornada de 6 horas, supuestamente, hasta las 2:30 de la tarde. Y pues sí, logramos muchos avances con esos alumnos que leo que en ese tiempo pues acababa de llegar la luz. Y pues tuvimos oportunidad de desarrollar en esos alumnos muchas actividades y darles la atención que pues en sus casas no tienen. ¿Por qué? Porque pues estábamos la mayor parte del tiempo con ellos. Entonces todo el trabajo lo hacían prácticamente en la escuela. No llevaban tarea porque ya salíamos tarde. Y pues fue una forma que a nosotros en ese aspecto sí nos benefició para con nuestros alumnos, ¿verdad? Nos dimos cuenta de muchas cosas que podíamos hacer. Hacíamos a veces círculos de estudio, de lectura, muchas actividades que a los niños les ayudó. De por sí su aprendizaje es lento. Algunos hablaban solamente la lengua Tenec, pues aprendieron el español en la escuela. Y luego pues es un contexto totalmente diferente, ¿verdad? Pues de una ciudad. Y pues ahí vemos el contraste y a lo que nos enfrentamos los docentes y pues no está lejos de lo que venimos viviendo desde que pues se ha dado importancia a lo que es el sistema educativo y que pues no dejamos atrás que estamos sujetos a lo que el gobierno nos diga. Ayer decía un maestro, dice, el director nos decía, bueno, dice, es que nosotros también no somos una empresa. Le digo, sí, pues el gobierno es el dueño y nosotros somos los obreros y tenemos que hacer lo que nos indiquen. Pero bueno, pero sí, en parte nosotros tenemos la capacidad, la oportunidad o la iniciativa a lo mejor de querer hacer mejor las cosas, de querer formar mejores ciudadanos, porque dependen de nosotros. Realmente, a lo mejor haya directores que sí estén a la puerta del salón de los maestros, pero hay otros que no. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos la oportunidad de poder sembrar en los niños todas las herramientas para que ellos sean personas que deciden por ellos mismos, que vean las cosas de otra manera y que realmente aprendan y sepan aprender para que puedan enfrentar y cambiar el mundo, ¿verdad? A veces decimos, bueno, vamos a cambiar el mundo, pero bueno, tenemos la oportunidad de nosotros sembrar en los niños eso. Decía la vez pasada también me consternó mucho que una maestra expresaba en un grupo que estamos que ella quería trabajar antes de que se diera ese cambio de los proyectos, que ella quería trabajar con proyectos porque pues sí, ¿verdad? Es una buena oportunidad también. Quien los emplea como se debe, pues nos dan buen resultado. Entonces decía que ella no la dejaban y que incluso el director le había levantado un acta y que porque no estaba trabajando como debía. Y bueno, se metió en un lío la maestra, hasta el jurídico fue a dar. Y pues qué necesidad hay de eso. Yo le decía, ay maestra, usted haga su trabajo en su salón, ¿no? O sea, entréguele al director la planeación que él quiera y usted haga su trabajo tranquilamente. O sea, no hay necesidad de estarlo diciendo. O sea, nosotros podemos hacer las cosas dentro de nuestro espacio, a veces pues a lo mejor violando las reglas de lo que nos dicen, pero pues no es de esa manera, sino que podemos contribuir a algo bien, a algo bueno y algo que a los muchachos, a los niños les va a servir realmente, pues podemos hacerlo, o sea, y no se limiten a estar esperando ¿qué me va a decir al director? Al director le doy lo que me pida, lo que él quiera, para lo que él va a entregar en la supervisión, así, pero bueno, depende de nosotros también cómo querramos verlo y qué querramos hacer. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestra Dalia. Muchas gracias por esta serie de reflexiones tan interesantes. Maestra Dalia, ¿en qué parte del país trabaja usted? En la zona Huasteca, en Tantoyuca, Veracruz, en la zona norte del estado de Veracruz. En Tantoyuca, Veracruz. En la Huasteca Alta. En la Huasteca Alta. Muchas gracias, maestra Dalia. Le agradezco mucho esta reflexión. ¿Cuántos años tiene trabajando en esta zona, en su escuela? Tengo 18 años, maestro, voy a cumplir ahí trabajando en ese medio. Entonces sí me ha tocado ver los cambios que se pueden hacer. Sí ha observado entonces los cambios. ¿Han llegado los cambios hasta su escuela? Pues sí, pero le digo también mucho depende de nosotros, de cómo los tomamos y realmente de cómo los tomamos y cómo los enfrentamos, cómo los asumimos, porque el cambio lo vemos en los alumnos. Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Le agradezco mucho. Pues muchas gracias por estas primeras reflexiones que nos ha compartido.
la maestra Mónica, la maestra Patti, la maestra Daria, les doy la bienvenida a todos ustedes. Un placer que nos acompañen en este seminario de política educativa contemporánea. Y bueno, vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy nos faltan algunos colegas más. Vamos a grabar la sesión para aquellos quienes no han podido conectarse por distintas razones. Y bueno, les agradezco mucho si podrían confirmarme si ya se puede ver la pantalla por allá. Sí, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Pues bueno, bienvenidos al seminario de política educativa contemporánea. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y bueno, pues el día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de trabajo. Vamos a retomar nuestra discusión en este punto, en esta imagen donde tenemos justamente ahí a José Vasconcelos, justamente José Vasconcelos en una actividad, creo que de corte político, pero antes de hablar de lo que pasa después de José Vasconcelos, hemos comenzado nuestro seminario justamente hablando de este personaje importante en la educación de nuestro país. Hemos visto un video sobre su vida. La maestra Ana María Pérez Romero, que nos acompaña esta mañana, también nos ha compartido alguna lectura en el grupo, muy interesante. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un previo de José Vasconcelos y la siguiente sesión vamos a hablar de un después de José Vasconcelos. Este previo no está organizado irrestrictamente con un orden histórico como quisiera, pero tiene algunas ideas previas al momento de José Vasconcelos y otras que pueden ser un poco después, tomando como base algunos de los momentos de la educación mexicana que hemos considerado de trascendencia, de importancia. Por un lado, también parte de la discusión que vamos a llevar el día de hoy está basada en dos textos. Un texto de Jorge Torres, La educación en los tiempos del neoliberalismo, y por otro lado, otro texto de José de Jesús Trueba Dávalos, Los modelos educativos en México, una perspectiva histórico-sociológica. Sí, son dos buenos textos que ustedes, donde ustedes pueden revisar con mayor lo que nosotros hemos estado hablando acá, lo que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, les recomiendo ampliamente ambos textos para poder revisar con mayor profundidad. Y bueno, vamos a tratar de hablar de la educación en México con un enfoque un poco más de corte histórico, no con la profundidad que quisiéramos, porque el tiempo que tenemos es muy breve en nuestras 3 sesiones de seminario, pero sí tomando en cuenta algunos momentos importantes, algunos momentos que inclusive van a anteceder al México, es decir, vamos a referirnos a la Nueva España, vamos a referirnos al México antiguo o a las civilizaciones que se instauraron justamente en el territorio que hoy en día es México, y que de alguna manera nos heredaron conocimientos, saberes, costumbres, una herencia genética y étnica importante, y que de ahí deviene en gran medida gran parte del pluralismo, de la pluralidad y de la diversidad de nuestro pensamiento y de nuestra persona. Pero también vamos a hablar en algunos otros momentos de un México más moderno, un México que toma a la época de Vasconcelos, que subyace después de la época de Vasconcelos, después de la época de la creación de la Secretaría de Educación
pública. Bueno, pues creo que como inicio podemos comenzar platicando sobre algunos antecedentes de la educación pública en México, ¿sí? Esta educación pública en México que se va a desarrollar, voy a hacer una primera referencia, antes de la conquista, ¿sí? Y lo primero que habrá que decir es que en México, en nuestras civilizaciones antiguas, ya existía una preocupación por la enseñanza, ¿sí? Podemos tomar como ejemplo distintas civilizaciones que ocuparon nuestro territorio nacional y que en diferentes momentos estaban comprometidas con la educación. Particularmente voy a referirme al Calmecac y al Tepocalis como, como estas dos instituciones educativas, ¿sí? Las primeras grandes civilizaciones, como la civilización mexica, pues tenían estas instituciones, ¿sí? Sin embargo, en el periodo de conquista, fueron los españoles quienes impusieron una nueva educación. Una educación que podríamos decir que estribaba en los intereses de la iglesia primordialmente. Algunas de las instituciones que en ese entonces se establecieron fueron el de Nuestra Señora de Caridad, el de Santa Cruz de Tlatelolco y una institución como la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. Bueno, aquí tenemos estas dos instituciones mexicas que ya habíamos comentado, el Tepocalis y el Calmecac, como dos instituciones educativas en que los mexicas se formaron. Y los españoles, en esta nueva visión de la educación, ya posterior a la conquista, desarrollaban justamente una educación que se centraba en educar justamente primero a los naturales y después justamente a los mestizos. También en esta época se ordenaron a los que se beneficiaban con esta educación para que ellos a su vez pudieran educar a los indígenas, para que pudieran educar a los miembros de las civilizaciones indígenas, de los pueblos indígenas ya existentes. Y tenían de alguna manera que ser educados en el arte de enseñar a leer, de escribir y de contar. Entonces, vamos viendo justamente cómo en esta época se va llevando a cabo un proceso de transformación donde en un principio tenemos un gran pluralismo de escuelas distintas pertenecientes a las diferentes civilizaciones antiguas de nuestro México, y después, a través de la conquista y post la conquista, se empieza a homogenizar una visión, justamente, una visión de la educación en una misma corriente. Van a aparecer algunos personajes interesantes, como Alegre, como Clavijero, como Díaz de Gamarra, ¿sí? Que ya en el siglo XVIII van a intentar modernizar la educación y a promover en cierta medida la lucha por la independencia. Sin embargo, en una época muy compleja, la educación seguía siendo justamente solamente para algunos.
La conquista española, de cierta manera, destruyó en gran medida las estructuras sociales nativas en México. Y va a introducir una nueva educación que va a responder principalmente a la Iglesia Católica, al Estado español, y va a utilizar justamente a la educación como un medio para tener control sobre el pueblo. Sí, porque recordemos que es a través de la educación, por medio de la educación, uno de los medios por los cuales se puede dar o se puede ejercer también control. El control que puede dar justamente la visión del saber, incluido con la ideología. Ahora, antes de la guerra de independencia, varios personajes intentaron modernizar la educación. Muchas de estas ideas fueron aceptadas y de ahí, de alguna manera, empezaron a surgir algunas ideas liberales que años posteriores justamente llevaron a la independencia. Entonces, este movimiento social, este movimiento independentista, desde luego, va a tener mucho que ver con la educación, así como lo tuvo que ver con la educación en México, también lo tuvo que ver mucho con Rodríguez en Sudamérica, en la liberación de los pueblos sudamericanos. Entonces, en una época en la que se apostaba por la guerra de independencia y se apostaba a que esta guerra de independencia podría solucionar los problemas políticos que vivía el país. Sin embargo, si recordamos, después de la guerra de independencia van a surgir una serie de pequeñas guerras de guerrillas entre conservadores, entre liberales, entre personas que se sentían todavía cómodas con la corona y otras personas que desde luego pues mostraban intolerancia ante ello, no aceptaban este hecho. Había quienes querían conservar ciertas ideologías, ciertas estructuras coloniales, y había otras quienes tenían una visión completamente distinta, que buscaban nuevas rutas económicas y una organización de nuestro país desde una perspectiva mucho más moderna. En ese entonces, de alguna manera, la educación en algunos momentos se separaba de la iglesia, pero en otros momentos regresaba nuevamente a la iglesia. Es decir, iba en un vaivén, hasta que aparecen justamente las leyes de reforma. Estas leyes que van a ser muy importantes, donde Benito Juárez las expide las leyes de reforma, restauran la república y él muestra un gran interés por la educación, donde se busca mantener el control y además transmitir la filosofía del Estado mexicano. Se promulga la Constitución de 1812, donde se señalan los cambios en la instrucción, ¿sí?, en la educación, y bueno, se pide para 1814, se promulga otra constitución donde se establecen algunos artículos que hacían mención a que la Iglesia Católica fuera única, a la libertad de la expresión y sobre todo se hace hincapié en que la educación sea el servicio necesario para todos y no solamente para los que tenían posibilidades económicas. Esta constitución va a ser una parte importante para la manifestación de ciertas inquietudes de los revolucionarios insurgentes. Ya para 1854, la Revolución de Ayutla impulsó los cambios mediante la Ley de Juárez, la Ley de Iglesia, la Ley de la Jagua, la Ley de Lerdo y la Constitución de 1857. Se desata finalmente una nueva guerra y con ese conflicto los liberales se fortalecen justamente siguiendo la ideología de Juárez cuando se expide en Veracruz en 1859 las leyes de reforma. Y desde entonces podríamos decir
que se establece en nuestro país una educación pública, ¿sí? Una educación pública. Al término de la guerra de independencia, tanto los liberales como los conservadores van a coincidir en que es necesaria la educación. Y cito textualmente, sin instrucción no puede haber libertad. Y la base de la igualdad política social es la enseñanza elemental. ¿Sí? Gómez Farías va a proponer formas, regímenes para organizar instituciones políticas y esto va a aparecer como una reforma liberal de 1833, la reforma educativa, en donde la instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social. Eh, además, es importante mencionar que ya para 1825, la legislatura local del estado de Zacatecas, muy poco después de la independencia de México, se crea la primera escuela normal del país. Esta escuela normal, en 1825, en el estado de Zacatecas, le sigue otra que se funda en el estado de Jalisco en 1828. Sí. Y ya en la administración eh, de Valentín Gómez Farías, el 26 de octubre de 1933, se establece por decreto que las escuelas normales queden bajo el control y administración de la Dirección General de la Instrucción Pública. De hecho, el 23 de abril de 1944 se inaugura el primer Congreso de Educación Normal en la ciudad de Saltillo, siendo secretario de Educación Torres Bodet. ¿Sí? Ahí ya se hablaba desde ese entonces de la necesidad de reformar los planes y programas de estudios para cambiar los contenidos programáticos, para establecer un ciclo preparatorio a la formación de los maestros de educación primaria. La escuela normal rural, las escuelas normales van a tener características específicas. La escuela normal rural va a ser socialista, va a ser coeducativa, va a ser integral, va a ser de carácter específico regional y agropecuario. La escuela normal rural se va a desarrollar bajo una acción social a favor de las masas campesinas, pero también va a existir la escuela normal urbana, que va a pugnar por lograr la unidad social al afirmar la democracia junto con los ideales de cooperación, solidaridad, justicia, amor por la humanidad. Entonces, ahí vemos justamente un paso que se va dando, ¿sí? En la construcción, en la construcción de la educación en México. Pero hace muy poco, la Secretaría de Educación Pública cumplió 100 años, ¿sí? Hace muy poco la Secretaría de Educación Pública cumplió 100 años y justamente el Instituto Politécnico Nacional, que se ha destacado mucho por preparar materiales históricos sobre la educación en México, preparó el siguiente material que me gustaría poder compartir a todos ustedes. Entonces voy a pedirles un minuto, por favor, si son tan amables, en lo que proyecto este material para todos ustedes.
Muy bien, voy a compartir. Muy bien, voy a ver si logro. Un momento, por favor. Así es este. A ver, pero aquí me parece algo diferente. 100 años de la educación. A ver, 100 años de la educación. De la Secretaría de Educación Pública. No, creo que no es el mismo. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Y voy a abrir en mi archivo. Un momento, por favor. Ahora sí está. Muy bien. Entonces, vamos a compartir aquí. Aquí está. Muy bien, les agradezco. Ya se puede ver allá la pantalla, disculpen ustedes. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, excelente, muy bien. Voy a dar play entonces para ver este video. Aquí va. 1917 suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3º constitucional, era necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria. Se necesitaba tomar medidas para llevarla a cabo. Los estragos en las vías férreas causados por la revolución, la necesidad de reconstrucción de los caminos y la deuda contraída por la destrucción de propiedades estadounidenses tras los conflictos armados tuvieron un gran peso sobre la economía mexicana y mermaron los recursos destinados para la educación. Álvaro Obregón asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1920. Obregón fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana, y una de sus consignas fue dar impulso a la educación pública como uno de los logros de la revolución. El 22 de octubre de 1920, la propuesta para crear la SEP fue enviada de manera oficial a los legisladores, la cual incluía una exposición de motivos escrita por José Vasconcelos, entonces director del Departamento Universitario y de Bellas Artes. El 1 de abril de 1921 se funda la revista El Maestro, revista de cultura nacional por iniciativa de José Vasconcelos.
Con un tiraje de 60,000 ejemplares, la revista se distribuyó por todas las escuelas del país, con el propósito de ofrecer a los profesores artículos, datos, recursos y todo tipo de materiales que apoyaran su labor. En el primer número de la revista, José Vasconcelos asentó el propósito de su publicación. Se funda esta revista con el propósito de difundir conocimientos útiles entre toda la población de la República. Nuestras columnas serán una tribuna libre y gratuita para todas las ideas nobles y provechosas, y en ningún caso estarán al servicio ni de un partido ni de un grupo, sino al servicio del país entero. Es de los pocos del Ateneo que tiene intereses políticos. Se afilia al maderismo, es un colaborador cercano de Madero. Madero sobre todo le encarga la vinculación con los intelectuales, el Ateneo de la Juventud maderista, encabezado por José Vasconcelos. Viene el golpe de Huerta, viene el triunfo de la Revolución y Carranza lo hizo director de la Escuela Nacional Preparatoria. Luego peleó con Carranza porque Vasconcelos era intenso, era apasionado. Meses después, secretario de Instrucción con el gobierno de la Convención. Es derrotado, se va al exilio y regresa con los sonorenses, regresa con Obregón para plasmar su proyecto educativo. ¿Qué otro miembro de la Revolución tenía una experiencia y un conocimiento del sector educativo como Vasconcelos? Nadie. ¿Quién podía ser el líder de ese proyecto educativo con esa personalidad arrolladora que tenía? Solo Vasconcelos. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón envía la iniciativa para la creación de la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos y Álvaro Obregón impulsan la creación de la Secretaría de Educación Pública. No es una continuación de la Secretaría de Instrucción Pública de Justo Sierra, es una nueva visión de la educación. ¿En qué consiste esta nueva visión? Que la educación es superior a la instrucción. La instrucción es lo meramente docente, lo meramente pedagógico, lo meramente escolar. Educación incluye cultura, incluye arte, incluye compromiso social, incluye compromiso moral, incluye compromiso político. Eso es lo que entiende José Vasconcelos por educación. En agosto de 1921, y después del decreto para la creación de la SEP, el debate en la Cámara de Diputados ocurrió como fue estenografiado en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. El problema de educación pública en México, señores, está estrictamente de acuerdo con los grandes problemas que nos agitan en estos momentos. Si por medio de una legislación adecuada no se consagran las grandes aspiraciones, todo esto quedará en la categoría de algo vago e indeciso que no llegó a cristalizar. Las ideas sociales de nuestros tiempos son claras, son ideas a las que por más que se les quieran acumular una infinidad de tendencias más o menos sombrías, no tienen nada de esto. Muy por el contrario, se trata sencillamente de que la mayoría de una nación goce de las conquistas de la civilización. Se trata de que la educación vaya siendo cada vez más extensiva, que ya no sea una limitación de determinado número de elegidos. Se trata de una labor intensa en pro de la difusión de conocimientos útiles y necesarios para luchar por el mejoramiento físico, moral e intelectual de nuestro pueblo. Se debe tratar, por todos los medios, de hacer llegar las luces de los conocimientos, de la educación y de la cultura elemental al mayor número de ciudadanos posibles. Se tratará de la difusión de los medios de cultura estética. Este es un capítulo para el cual se recurrirá a los espectáculos, a las exposiciones ambulantes, a las conferencias sobre asuntos de interés del pueblo. Se recurrirá a las exhibiciones cinematográficas, a los conciertos musicales, a fin de que por estos medios el pueblo se libre y tenga un recurso más para librarse de los vicios que a cada momento lo asedian en nuestra actual organización social. Y sobre todo, se procurará despertar en nuestro pueblo el instinto de lo bello, el amor por la idea estética, que es una de las cosas que con seguridad darán grandes resultados, porque es bien sabido de todos ustedes que nuestro pueblo tiene admirables y grandes dotes, y grandes facultades para asimilar, para sentir, para crear y para interpretar lo bello.
Ha sido aprobada por unanimidad de 129 votos la Ley de Secretaría de Educación Pública Federal. Pasa al Senado para los efectos de ley y que la comisión correspondiente lleve la susodicha ley al Senado. En el mismo mes de agosto de 1921 es publicado el programa Maestro Ambulante, como eje de la campaña contra el analfabetismo en México. A través de este proyecto, entonces en ciernes, los docentes serían responsables de establecer escuelas, preparar a los maestros rurales y supervisar el funcionamiento de comunidades escolares. El 3 de octubre de 1921, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, después de su aprobación por parte del Poder Legislativo en agosto del mismo año. En la publicación número 469 del documento se estableció, en el artículo primero, que Álvaro Obregón, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, hacía saber a sus habitantes que se establecía una Secretaría de Estado y que se llamaría Secretaría de Educación Pública. Escuelas o institutos docentes. El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. Conservatorio Nacional de Música. Academias e institutos de bellas artes que con recursos de la Federación se organicen en los estados. Los conservatorios de música que se creen en los estados. Los museos de arte o historia que se establezcan en el Distrito Federal o en los estados. La Inspección General de Monumentos Artísticos o Históricos. El fomento del Teatro Nacional. El fomento de la educación artística del pueblo por medio de conferencias, conciertos, representaciones teatrales, musicales o de cualquier otro género. La Academia Nacional de Bellas Artes. Los talleres gráficos de la nación. La propiedad literaria, dramática y artística. La exposición de obras de arte y la propaganda cultural por medio del cinematógrafo y todos los demás medios similares. Las representaciones y concursos teatrales, artísticos o culturales en cualquier parte del país. Los pensionados al extranjero. En el segundo artículo, decretó y estableció las facultades y dependencias de la Secretaría. La Universidad Nacional de México con todas sus dependencias actuales. La Escuela Nacional Preparatoria. Las extensiones universitarias. La Dirección de Educación Primaria y Normal. Todas las escuelas oficiales, primarias, secundarias, jardines de niños del Distrito Federal y territorios, sostenidos por la Federación. La Escuela Superior de Comercio y Administración, el Departamento de Biblioteca y Archivo, el Departamento Escolar, el Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena, el Departamento de Bellas Artes, las escuelas o institutos docentes que en lo sucesivo se funden con recursos federales, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, el Conservatorio Nacional de Música, las academias e institutos de bellas artes que con recursos de la Federación se organicen en los estados, los conservatorios de música que se creen en los estados con fondos federales, los museos de arte o historia que se establezcan ya sea en el Distrito Federal o en los estados con fondos federales, la Inspección General de Monumentos Artísticos o Históricos, el fomento del Teatro Nacional, en general, el fomento de la educación artística del pueblo por medio de conferencias, conciertos, representaciones teatrales, musicales o de cualquier otro género, la Academia Nacional de Bellas Artes, los talleres gráficos de la nación dependientes del Poder Ejecutivo, la propiedad literaria, dramática y artística, la exposición de obras de arte y la propaganda cultural por medio del cinematógrafo y todos los demás medios similares, las representaciones y concursos teatrales, artísticos o culturales en cualquier parte del país, los pensionados al extranjero.
El 10 de octubre de 1921, José Vasconcelos es nombrado secretario de Educación por el presidente Álvaro Obregón. Toma posesión del cargo el 12 de octubre. El nombramiento de Vasconcelos es bien recibido, pues era conocida su trayectoria revolucionaria y su capacidad organizativa e intelectual y su original pensamiento filosófico. La revolución puede prepararla determinadas leyes de reglamentación de la riqueza o de organización del trabajo, pero solo los maestros pueden consumarla, infundiendo en los espíritus la noción clara de los principios, sin alianzas, con personalismos que los degradan, sin transacciones de conveniencia personal que los corrompen. Solo los maestros pueden crear esta generación salvadora, esta generación realmente revolucionaria, que ya no van a endiosar a los hombres, sino a exigir que se cumplan las leyes, que ya no van a jurar lealtad a los caudillos, sino lealtad a los principios, aun cuando por guardarlos se tenga que reñir con todos los hombres. Pensar en el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública es pensar en José Vasconcelos y sus ideales. Vasconcelos había formado parte del Ateneo de la Juventud y su cometido era llevar su filosofía esteticista a la educación en todo México. Ya como secretario de Educación Pública, Vasconcelos emprendió la llamada Gran Cruzada contra la Ignorancia, con la que buscaba incorporar tanto a indígenas como a campesinos al proyecto de nación civilizada e infundir en ellos un pensamiento racional y práctico para terminar con el fanatismo religioso, los hábitos viciosos y llegar a un saneamiento corporal y doméstico. Una de las primeras acciones de la SEP fue la campaña nacional de alfabetización. Vasconcelos fundó el departamento de alfabetización dirigido por la profesora Eulalia Guzmán. Cuando Vasconcelos llega a la rectoría de la Universidad Nacional, 1920, desde ahí va a diseñar la SEP y va a pasar, va a ascender a secretario de Educación Pública. Pero desde que llega a la rectoría, le dice a los jóvenes universitarios, tenemos un compromiso con la sociedad mexicana. Tenemos un compromiso con este pueblo analfabeta, 80% de analfabetas. Entonces convocó a un gran movimiento a los estudiantes, profesores, a los familiares de los estudiantes, a las novias, a las madres, lo que fuera, para impulsar unas jornadas, unas cruzadas de alfabetización, porque él estaba convencido de que sin lectores este país no iba a salir adelante. Entonces se hizo un programa de alfabetización tremendo, pero con falta de experiencia, pues ninguno era instructor de analfabetas, se carecía de los recursos tecnológicos, los cuadernos, las cartillas, en fin. A pesar de eso, se hizo un gran movimiento, puso el dedo en la llaga. A partir de entonces, la alfabetización se convirtió en un compromiso del Estado mexicano. Y es increíble, es para mí muy motivante, emocionante, por ejemplo, saber que Carlos Pellicer, de joven, iba a las barriadas del centro histórico de la ciudad, ¿sí?, ahí a las vecindades, a enseñar a leer y escribir. Para mí, eso fue lo que motivó. Vasconcelos era un gran motivador. Entonces, bajó mucho el porcentaje de analfabetas, muchísimo. La campaña de alfabetización se dividía en ejército infantil y maestros honorarios. El ejército infantil consistía en alumnos que habían enseñado a por lo menos 5 analfabetos a leer y a escribir, mientras que los maestros honorarios debían comprobar que por lo menos 20 de sus alumnos habían obtenido diploma por el éxito en su preparación, y se tenía en cuenta en esa labor como parte de su buena hoja de servicios. Para referirse a los resultados de la campaña, Vasconcelos describe el fenómeno que representó el contagio de su entusiasmo en el país: plazas públicas con la gente reunida de noche y los maestros dando sus lecciones. En aquel mismo 1921 se crea el Departamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorporación Cultural Indígena, con la consigna de fundar escuelas en las áreas rurales del país y alfabetizar al mayor número posible de niños y jóvenes, iniciando
con los núcleos indígenas de población más densa y nivel cultural más atrasado, para mejorar hogares, métodos de trabajo, la salubridad y el ambiente espiritual. El 9 de julio de 1922 se inaugura el edificio sede de la SEP. El terreno elegido correspondía al construido originalmente para el convento de la Encarnación. La intención de Vasconcelos era acercar el arte al pueblo de una manera simbólica y concreta, representando con el edificio una vuelta a la noble tradición urbana del virreinato, con sus vastos corredores, sus columnas y arquerías. La remodelación para el edificio de la Secretaría se haría siguiendo el estilo con el que se construyó originalmente el convento, es decir, el del Renacimiento español de la colonia. Este edificio ha sido catalogado dentro de la arquitectura nacionalista y es considerado el mejor legado arquitectónico de su tiempo, junto con el Estadio Nacional. El edificio, llamado por Vasconcelos la Amada Exclusiva, ostenta un estilo neoclásico y en su remodelación abundan símbolos e íconos que corresponden al sistema teórico personal del entonces secretario de Educación Pública, que en su sincretismo reflejan su pensamiento sobre la unidad armónica de las razas, plasmado en sus obras Ulises Criollo, El hombre y la tierra y la raza cósmica. El discurso detrás de la nueva construcción era el de la unidad armónica que el arte puede transferir a la sociedad a través de la arquitectura, la escultura y la pintura. El 1 de junio de 1921 se comenzó la gran obra y el 9 de julio de 1922 el edificio abrió sus puertas ante 14,000 personas. Se encargó a renombrados artistas la decoración de los muros del edificio de la SEP, así como de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Este momento marca el inicio del muralismo mexicano. A través de su edificio, la Secretaría de Educación Pública ofrecía la posibilidad de acercar al arte, siendo el propio edificio recinto de una exhibición abierta y permanente por vía del movimiento muralista. Ana Torres Arroyo describe a Diego Rivera y la experiencia y el sentido que el pintor mexicano imprimió a los murales realizados en la SEP. A pesar de sus vínculos con grupos del poder, Rivera realizó murales cargados de una gran crítica a la burguesía y al capitalismo. Los murales, llenos de significado en cada detalle, a veces evidente, a veces esotérico, en lo general proponen narrativas como la revolución, la creación, el ascenso a lo espiritual, la guerra, la fiesta y el trabajo. Así como la oposición de fuerzas opuestas, lo natural frente a lo moderno, la lucha de clases, la muerte y la vida, el nuevo mundo frente al viejo mundo. Rivera se insertó en el momento histórico mexicano y propuso su propia visión, la de una educación socialista como parte del nuevo protagonismo del pueblo mexicano. El edificio de la SEP alberga además obra de los pintores David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero, Jean Charlotte, Amado de la Cueva, Carlos Mérida, Roberto Montenegro, así como de los escultores Ignacio Asúnzolo y Manuel Centurión. La cuarta línea de acción de la SEP se encargaría de la alfabetización del país. El Departamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorporación Cultural Indígena, desde su creación en 1921, se propuso fundar escuelas en las áreas rurales del país, también con la finalidad de alfabetizar al mayor número posible de niños y jóvenes. Se iniciaba
por jerarquizar los núcleos indígenas de población más densa y nivel cultural más atrasado. Desde 1922 se buscó establecer escuelas rurales en zonas indígenas, y en este respecto se hizo a través del Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena, después de una búsqueda en el país de lugares donde se necesitaran. Ya desde entonces se contaba con cerca de 100 de maestros misioneros, recorriendo el país para establecer las misiones y los institutos sociales. José Antonio Carranza Palacios detalla: para llevar la educación hacia las comunidades indígenas, Vasconcelos crea las misiones culturales aumentando la cantidad de maestros, alumnos y edificios escolares casi en 50%, y diseña la estructura de la Secretaría de Educación, integrada por 3 grandes áreas: escuelas, bibliotecas y bellas artes. Con el objetivo de integrar a los jóvenes indígenas con el desarrollo moderno del país, se crea la Casa del Estudiante Indígena en México. El proyecto cultural humanista de Vasconcelos, que buscaba dar acceso a la literatura universal a toda la población, fomentar el arte y las humanidades, crear bibliotecas públicas en todos los municipios del país y un departamento de bellas artes. Desde 1922, las labores de los misioneros cambiaron para hacerse de una manera más formal. En octubre del mismo año, el jefe del departamento escolar, Roberto Medellín, convocó al primer curso de orientación para maestros rurales que se llevó a cabo en la Escuela de Agricultura de San Jacinto, en la Ciudad de México, al que asistieron cerca de 400 maestros. Con la Normal de San Antonio de la Cal, en Oaxaca, se prepararía a los maestros que trabajarían en las escuelas rurales. Se recibían alumnos mayores de 15 años y alumnas mayores de 14, que al ingresar supieran leer, escribir y calcular. La carrera duraría 4 semestres y al finalizar se les daría un diploma. Poco a poco, este tipo de escuelas se empezaron a fundar en todo el país. Sin embargo, la mayoría de los maestros rurales no había asistido a estas escuelas normales, y muchos ni siquiera habían concluido la educación primaria, por lo que para darles una mejor capacitación se utilizaron las misiones culturales. El 17 de octubre de 1923 se expide el Plan de las Misiones Federales de Educación. Las misiones son formadas por maestros rurales a fin de instruir a los estudiantes de comunidades campesinas en diversas técnicas y conocimientos, como lectura, escritura, operaciones matemáticas, jabonería y perfumería, agricultura, curtiduría y educación física, e incluía un programa de vacunación. La primera experiencia se realiza en el estado de Hidalgo. Como estrategia editorial y literaria, se pusieron al alcance de la población, principalmente niños, jóvenes y maestros, obras de literatura mexicanas y universales. Se creó la revista El Sembrador y la Biblioteca del Maestro Rural Mexicano, así como series de lecturas. Vasconcelos tenía la idea de que se fundara una biblioteca pública en cada municipio del país y un departamento de bellas artes, encargado de difundir el arte y la cultura. Vasconcelos tenía una formación absolutamente espléndida, tanto en su, digamos, etapa como estudiante en la preparatoria en jurisprudencia, como su educación extraescolar complementaria, el Ateneo de la Juventud. Fue lector desde niño. Él recuerda que su madre lo impulsaba a la lectura. Entonces, Vasconcelos, si bien impulsa este arte nacional, por otro lado dice, México tiene tanto derecho a ser occidental y a mantener su propia cultura como cualquier país. Entonces él impulsó la serie de los clásicos, donde están los griegos, donde está Dante, donde están los evangelios, por cierto. Vasconcelos era creyente, además los evangelios es un texto lindísimo de ética, no lo consideremos como un texto religioso. Está Tolstoy, está Goethe, o sea, ese era el proyecto educativo de Vasconcelos. También hay cultura oriental. En Vasconcelos ya había esa, digamos, esa llamarada, esa antorcha para ver al otro lado de la cultura.
editó unas lecturas clásicos para niños, con trozos de literatura del mundo entero. Sí, ese era el proyecto de Vasconcelos, hacernos muy buenos mexicanos al mismo tiempo de ser partes del mundo cultural. Hechos políticos como la rebelión de Adolfo de la Huerta, iniciada en 1923 ante la pugna contra Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, mermaron el financiamiento que se requería para llevar la labor alfabetizadora a todos los rincones del país. Pero el legado de Álvaro Obregón y de José Vasconcelos ha dejado huella imperecedera en México. Entonces, para mí es importantísimo ubicar a la educación en su verdadera importancia y ubicar a Vasconcelos, pues como digamos, la principal bandera de la revolución, superior a los proyectos de todas las demás facciones. El proyecto educativo de la revolución se condensó y floreció con José Vasconcelos. Por eso es importante este centenario, porque es una de las instituciones más importantes del siglo XX mexicano. Sin educación no habría progreso. Y segundo, porque es una de las instituciones más importantes de la Revolución Mexicana. No se escucha, Doc. No se escucha, doctor. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya me escuchan. Ok, espero que todos hayan podido disfrutar de este cortometraje que nos habla justamente de estos 100 años de la Secretaría de Educación Pública, pero muy especialmente, como ustedes pudieron ver, el énfasis en la obra de José Vasconcelos. Creo que este breve cortometraje faltaba la sesión pasada, porque la sesión pasada sí hablamos de Vasconcelos, sí hablamos de su vida, pero faltaba un poco más de su obra, ¿no? Para entender justamente por qué nos referimos a él justamente como uno de nuestros grandes educadores, probablemente el más grande educador que ha tenido nuestro país. Y bueno, así es como comienza la Secretaría de Educación Pública, así es como probablemente podremos decir da inicio en sus tiempos modernos la educación pública en México, porque ya habíamos visto que desde la época de Benito Juárez se establece la educación pública como derecho, pero finalmente en la práctica los ciudadanos empezamos a ver la educación pública, empezamos a tener acceso a la educación pública después de la Secretaría de Educación Pública. Nos damos cuenta de la preocupación que surge por el proceso de alfabetización, por el proceso de formación de docentes, por el proceso de atender el acceso a la educación, una problemática que ha estado patente. Estos tres aspectos han estado patentes a lo largo de todos los gobiernos siguientes. El preocuparse por buscar atender la disminución del analfabetismo, el atender la formación de las maestras y los maestros y dar un mayor acceso a los estudiantes. En un principio, a través de escuelas rurales, a través de escuelas urbanas, en un segundo momento, dando o procurando esa integración de que la escuela es para todos, y hoy en día, inclusive, teniendo espacios de formación escolares, de educación especial, que a lo largo de todo el país buscan atender a todos los estudiantes. Así ha venido evolucionando la educación y ese fue justamente el papel que tuvo
que tuvo José Vasconcelos de manera importante. Bueno, antes de seguir platicando, me gustaría conocer si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión que le haya hecho debido a este video tan interesante. Maestra Mónica Espinosa, adelante, por favor, si es tan amable. Algo que, bueno, es muy importante saber sobre las misiones culturales, la creación de la Escuela del Maestro. Aquí en Tlaxcala, no toda la historia se dio al mismo tiempo igual. Mi abuelo en el año de 1936 ya era maestro rural. Tiene que caminar 10 kilómetros y después ya consiguió su burrita y fue fundador de la Escuela Normal de Soltepehuamantla del estado de Tlaxcala. Entonces aquí pues tuvo conocimiento de primera mano de Jaime Torres Bodet, que fue un veracruzano que la verdad se fletó en llevar en lanchas los libros de texto que apenas comenzaban las primeras nociones. Entonces es muy importante que todos esos apóstoles del saber, porque para nosotros estamos en el privilegio de ser docentes y saber todo esto que nos dijo desde la conquista, ¿no? A mí me pareció muy importante el Colegio Tepochcali y el Calmecac, ¿no? Porque aún así ya había nuestra civilización, ya tenía educación. Entonces ya teníamos ese conocimiento de la ciencia. Únicamente que siempre la conquista material y la conquista espiritual, pues van a dar diferentes sesgos. Pero aquí, pues mis respetos para todas esas personas que estuvieron, porque cuando fue la leva, el reclutamiento de los militares para la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 201 también fueron michoacanos, tlaxcaltecas, zacatecanos y jaliscienses los que estuvieron en eso, ¿no? Entonces, me recuerdo que mi abuelito me cuenta que la abuelita hacía tortillas y lo tenían que esconder, porque todos los niños tenían que irse a la guerra, ¿no? Entonces, pues, las Adelitas, a ir ahí con los revolucionarios, el dar de comer, no había tiempo para educar, pero surgen esos apóstoles del saber, donde dicen que la patria, donde me necesite la patria. Y es ahorita que nosotros que estamos estudiando estos grandes congresos de doctorado, nos inyecta eso de ser las cosas hasta donde podamos. Gracias, doctor. No se escucha, doctor. ¿Se escucha? ¿Ya se escucha? Ya, ahora sí, ya. Sí, justo comentaba que conocer la obra de José Vasconcelos, de estos grandes personajes, el impacto de sus palabras, debe de motivarnos a que nuestra labor, más allá de solamente la práctica docente convencional, creo que podemos hacer algo mucho más extraordinario. Maestra Pati, adelante, por favor. Sí, doctor, viendo la obra de Vasconcelos y cómo después de la revolución empezaron a querer alfabetizar a todo el país, o sea, se queda uno con la idea de cómo eran generosos, pues, porque bien podrían ellos haberse quedado con su conocimiento y que el país siguiera como fuese. Claro. Y ahorita viendo, como bien dice la maestra Mónica, nosotros estamos dentro del privilegio de que ya está todo eso establecido, ya lo damos por hecho. Yo me acuerdo, ahorita que menciona de su abuelito, de su abuelita, yo me acuerdo mucho mi abuelito era de 1907, entonces le tocó casi la revolución. Ellos, casi todos sus hermanos murieron, nada más quedaron dos. Y me acuerdo que cuando le preguntaban, ¿y usted cuántos años de escuela tiene? Él decía 11. Y de preguntar, no, ¿fue 11 años a la escuela? Y él decía, no, se fui 11 días antes de que llegara la revolución. Entonces, sí, yo me quedo, por ejemplo, mi abuelito no tuvo escuela, mi papá no tuvo escuela, mi mamá no tuvo escuela, y sin embargo, ellos aprendieron, no sé de qué forma. Ahorita me quedé pensando, ¿cómo aprendieron a escribir? ¿Cómo aprendieron a leer? Entonces, sí, es de aplaudir la generosidad de esta gente que tuvo la oportunidad de formarse dentro de las escuelas y compartir ese conocimiento para que todos estuvieran al mismo, no, quizá no al mismo, porque evidentemente no iban a llegar no todos a la universidad, y los que llegasen igual que en estos momentos llegan a la universidad y no todos se gradúan,
pero que sí tuvieran conocimiento al menos en mínimo para poderse defender. ¿Sería cuánto, doctor? Muchas gracias. Claro que sí, maestra Patti. Sí, esto es realmente un hecho muy valioso y creo que son historias que podemos encontrar en diferentes momentos en la historia de nuestro país. Si tenemos la oportunidad de leer cómo se funda la UNAM, cómo se fundan sus escuelas, sus facultades, sus institutos, en el propio Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras grandes instituciones nacionales, vamos a encontrar siempre esa generosidad de las personas por dar, por compartir, por ayudar. Y yo creo que eso es justamente ser docente. Creo que eso es justamente tener esta visión de educar, de contribuir justamente a la educación. Y claro, nosotros nos encontramos ahora en una etapa formativa, una etapa donde estamos formándonos como investigadores en el campo educativo y en el que estoy seguro que en los próximos años vamos a poder escuchar a muchos de sus nombres como personas que contribuyen en diferentes organismos, en diferentes instituciones en el sector educativo. Creo que eso será un gran privilegio escucharlos algún día haciendo su propia contribución en su comunidad educativa. Pues bueno, yo les agradezco mucho su atención a este video. Y bueno, ¿qué nos queda? Nos queda ahora analizar, de acuerdo a nuestro programa académico, cómo ha evolucionado la educación, qué cambios ha tenido la educación eh, desde la política educativa, desde el modelo educativo, desde la propia perspectiva de cómo visualizamos la educación, es decir, desde su propia filosofía. Y es, es, es de conocimiento general que muy probablemente en nuestro país, eh, casi cada gobierno hemos experimentado una perspectiva distinta, hemos experimentado una manera diferente de ver la educación. Esta es la razón por la cual vamos a tratar de organizarnos ahora para que en la siguiente sesión podamos hacer una serie de presentaciones, un poco como lo hicimos en el seminario de filosofía. Vamos a pensar en una presentación muy breve, que no sea mayor a 3 o 4 láminas, donde podamos hablar en un periodo preciso de tiempo cuáles fueron los avances, los retrocesos, los cambios que tuvo cada periodo educativo. Y he pensado que una manera de hacerlo, podría haber muchas formas de hacerlo, pero una manera de hacerlo, considerando en que nuestro seminario somos varios estudiantes, podríamos hacerlo a través de un periodo presidencial. Es decir, pensar en todos los cambios, los ajustes que hizo un determinado gobierno justamente a el modelo educativo y desde luego a la política educativa, a este aparato que hoy cumple, bueno, que hace 3 años cumplía 100 años, que es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si están ustedes de acuerdo, vamos a organizar una serie de presentaciones. Me gustaría, si ustedes así lo comentan, que ustedes levantaran, tal vez podamos seguir el orden de lista, si les parece bien, y podríamos tal vez de esa manera asignar los periodos presidenciales de trabajo. Es decir, vamos a hacer una investigación breve donde en unas 3 o 4 láminas podamos exponer las ideas centrales que definen en ese periodo de gobierno, la política educativa, el modelo educativo y los cambios más importantes que se dieron en ese periodo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Tenemos claridad de qué se solicita? Sí, doctor. Nada más, no sé si pudiese ser uno de arriba y uno de abajo, y uno de arriba y uno de abajo. Claro que sí. De hecho, Por favor. claro que sí. De hecho, el día de hoy estamos
Estamos 9, ¿verdad? Somos 9 quienes estamos ahora. Sí, somos 9, Sí. perfecto. Entonces, si tomamos la lista, uno de arriba y uno de abajo, siguiendo la idea de la maestra Patti, podremos comenzar con el profesor Andrés, y al profesor Andrés le correspondería justamente a Andrés Manuel López Obrador. Sí, es decir, que el profesor Andrés comenzaría la siguiente sesión y nos platicaría básicamente sobre la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Básicamente, solamente que les pediría a todos, porque solo vamos a tener esa sesión, que fuera un abstracto breve, eh, prácticamente asistiendo a las ideas coyunturales, o sea, las ideas más importantes, ¿sí? Entonces, el profesor Andrés le tocaría el Andrés Manuel López Obrador. A la maestra Patti, Enrique Peña Nieto, por favor, si es tan amable, Enrique Peña Nieto. Gracias, doctor. ¿Ah? Vamos a hablar de los aprendizajes claves. A la maestra Ana María Pérez, Felipe Calderón Hinojosa, Felipe Calderón Hinojosa. A la maestra Nayeli, le tocaría Vicente Fox Quesada. ¿Ah? Vicente Fox Quesada. A la maestra Dalia Margarita, le tocaría Ernesto Cedillo Ponce de León. Dalia Margarita, Ernesto Cedillo Ponce de León. A la maestra Mónica Espinosa, le tocaría Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Sí, doctor, gracias. A usted. Al maestro Heleno le correspondería Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado. Ajá. Al maestro Evaristo le va a corresponder José López Portillo y Pacheco. José López Portillo y Pacheco. Y voy a escribir, porque tenemos más compañeros que ahora no están todos. Vamos a ver quiénes nos faltan para de una vez hacer esta designación y que no quede nadie sin participar. A ver, entonces, el maestro Gerardo. Muy bien, entonces el maestro Gerardo. Falto yo, doctor, también. El Ah, maestro sí, el Magdaleno. maestro, sí, claro, el maestro Magdaleno, discúlpame. Tiene usted razón, usted está aquí. A ver, entonces No se aquí está preocupe. el maestro Magdaleno. El maestro Magdaleno le correspondería, a ver, un momentito. Ya está Portillo, José Luis Portillo y Pacheco, ya está. Sería Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez. Muy bien, muchas gracias, maestro Magdaleno. Entonces, al maestro Gerardo le va a corresponder, lo voy a escribir aquí en el chat, Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz. Recordemos, no queremos estudiar todo lo que hizo Gustavo Díaz Ordaz, lo que nos interesa es en el sector educativo. Sí, esto es importante. Nos falta el maestro, no, la maestra Itzia, a ver, Itza. A ella le correspondería Adolfo López Mateos, la maestra Liz,
A ella le va a corresponder Miguel Alemán Valdés. Y al maestro Juan le va a corresponder Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. Creo que ya no nos falta nadie, ¿verdad? A ver. Maestro Evaristo ya está, el maestro Juan, la maestra Mónica, el maestro Magdaleno, la maestra Pati. ¿Se verdad? Creo que ya nadie nos falta. Ok. Hemos escrito ahí en WhatsApp el caso de los demás compañeros. Y bueno, vamos a tratar entonces de preparar estas 3 o 4 láminas donde nosotros podemos justamente platicar sobre, cuáles fueron las transformaciones, cuáles fueron las políticas educativas que se llevaron a cabo en, eh, en estos periodos de gobierno. ¿Qué es lo que queremos tratar de hacer la siguiente sesión? Pues un análisis de cómo han venido cambiando las políticas educativas en México. Eso es lo que queremos hacer, un análisis de cómo ha venido cambiando la política educativa en nuestro país. No en todo el tiempo, no nos va a dar el tiempo para analizar en los 100 años, pero sí en al menos los últimos gobiernos, para tratar una idea de cuál ha sido la perspectiva, el matiz que han seguido los distintos gobernantes. Esa es un poco nuestra intención. Y bueno, con eso concluimos el día de hoy nuestra sesión. No dejaremos alguna lectura adicional, solamente pediremos a todos ustedes que puedan llevar a cabo esta investigación documental, que puedan preparar su presentación en PowerPoint y que desde luego nos veamos el próximo sábado en punto a las 10 de la mañana para revisarla todos en conjunto. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta en lo que respecta a la sesión del día de hoy. Maestra Mónica, adelante, por favor. Doc, ¿se van a subir a Classroom o ese día se analizan las ponencias? Voy a dejar un espacio en Classroom porque en Classroom es lo que nos pide la universidad para poder poner, digamos, una calificación.